En esta ocasión vamos a discutir el trabajo de Paul Kirchhoff titulado Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica, caracteres culturales. También vamos a revisar otro de los trabajos de Paul Kirchhoff que se titula México y su influencia en América. Bueno, iniciemos viendo esta publicación de Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales. Es interesante iniciar viendo que Mesoamérica es un concepto que caracteriza una serie de elementos como propios de un espacio geográfico y a la vez esto permite generar diferencias respecto a otros espacios geográficos y otras culturas. Kirchhoff nos menciona que el problema del concepto es que carece de profundidad histórica. Y si nos movemos a la página 44, aquí el autor nos menciona o nos va comentando que las divisiones biogeográficas de América dividen el continente en dos secciones, principalmente Norte y Suramérica, o Norte y Sur. Pero en el medio hay una región que usualmente se ha denominado como América Media o México y Centroamérica. No obstante, esta porción geográfica no es un límite cultural. Y en la siguiente página, 45, vemos que contrario a las divisiones biogeográficas que mencionamos, Kirchhoff comenta divisiones geográficas pero basadas en aspectos culturales. Aquí vemos 5 categorías para toda América. Y en la página 46, seguidamente vemos una caracterización de Mesoamérica según variantes lingüísticas que permiten dividir por lo menos en 5 grupos. Y si continuamos también en la página 40 estamos en la 46, ok. Y en esta misma página 46 vemos que según Kirchhoff, con excepción de los Otomi, todos los grupos lingüísticos pertenecen a un mismo conjunto cultural, lo cual vendría apoyando el planteamiento que él desarrolla de una historia común de estos grupos. Acá es importante entender que todas estas eran variables que se consideraban usualmente para delimitar áreas culturales o áreas arqueológicas. Estas evidencias a nivel cultural, lingüístico, eran complementadas también con evidencia arqueológica, que permitía pues delimitar de manera más espacial estos conceptos. Y por lo tanto vamos viendo que las áreas culturales se sustentan a partir de diferentes variables, principalmente a nivel arqueológico, lingüístico, geográfico, inclusive como veremos en otras lecturas, el artículo del Lange, también se incluyen variables de carácter genético. Pero continuamos en la página 47. Acá vamos viendo cómo Kirchhoff va vinculando más o menos cada familia lingüística con esta idea de cultura mesoamericana, y vemos que hay unas familias que presentan una historia más profunda que otras. Por ejemplo, él nos presenta el ejemplo de los Tlapaneca, Subtiaba y Tequisiteca, quienes él sugiere son posiblemente migrantes. Pero en general vamos viendo que esta discusión va siendo desarrollada por Kirchhoff para ir delimitando espacialmente lo que él denomina como la superárea cultural mesoamericana. Para lo cual Kirchhoff es muy consciente de que las dimensiones espaciales pudieron cambiar en diferentes épocas de la historia. Y en la página 48, en esta página vemos que Kirchhoff va caracterizando todavía más a Mesoamérica según atributos particulares de la región cultural, también atributos compartidos con otras regiones culturales, y también vemos que utiliza atributos ausentes en Mesoamérica pero que están presentes en otras regiones culturales. Acá es importante enfatizar que lo que hemos visto sobre las unidades de análisis de tradición cerámica y horizonte estilístico fueron variables importantes para delimitar espacial y temporalmente las regiones culturales arqueológicas,
pero no fueron las únicas herramientas que se utilizaron para delimitar estas áreas arqueológicas o áreas culturales. En muchas ocasiones, y Costa Rica no es la excepción, las delimitaciones espaciotemporales se basaron únicamente en evidencia cerámica. Sin embargo, idealmente los atributos particulares de cada región deben incluir múltiples líneas de evidencia, ya sea a nivel cerámico, lítico, prácticas de subsistencia, lingüística, entre otros aspectos. Pero continuamos en la página 49. Aquí es interesante que noten otro tema central de la arqueología histórico-cultural, que sería la difusión. Vemos rasgos que parecieron propios de una cultura, pero se dispersan hacia otras culturas. Tal fue el caso que nos menciona del juego de pelota. Más adelante, Kirchhoff discute todos los elementos propios de la cultura mesoamericana en esta página. Y en la página 50 vemos que Kirchhoff empieza a discutir sobre elementos presentes en Mesoamérica, pero que no son exclusivos de esta cultura, pues son compartidos por otros grupos, ya sean chibchas, amazónicos, andinos. Y si nos movemos a la página 51, es interesante que noten cómo Kirchhoff menciona elementos en común con otras, común entre cazadores-recolectores, norteamericanos y suramericanos. Hay una relación hay elementos compartidos entre los cazadores recolectores norteamericanos y suramericanos. Él infiere que estos rasgos compartidos se compartieron de manera previa al surgimiento de una subsistencia basada en cultivos, de manera que la ausencia de estos rasgos en Mesoamérica y los cultivadores inferiores posiblemente fue producto de que estos elementos desaparecieron en el tiempo. Pero movámonos a la página 52. Aquí lo importante de ir entendiendo es que estos elementos propios y compartidos de la cultura mesoamericana van respaldando la idea de una unidad cultural de larga data con una historia particular de Mesoamérica. Además, estos elementos permiten diferenciar entre qué es mesoamericano y qué no es mesoamericano, como la lista de elementos que discute Kirchhoff al final. Y si nos movemos a la página 55, en este otro artículo que Kirchhoff publica, que se llama México y su influencia en América, aquí vamos viendo más a profundidad las ideas difusionistas de la época. El autor plantea que usualmente Mesoamérica no se veía influenciada, influenciada por otras regiones. Más bien era Mesoamérica la que influenciaba a otras regiones arqueológicas o áreas culturales. Bueno, con excepción del caso de la metalurgia, que él plantea fue introducida desde Sudamérica, perdón. Además, vamos viendo que Kirchhoff discute sobre las llamadas altas culturas americanas, que en este caso pues incluye a los desarrollos culturales que podríamos llamar entrecomillados como culturas de como grupos de alto grado de complejidad social, los cuales se desarrollaron principalmente en el área mesoamericana y el área andina. Y en la página 56, respecto a este punto sobre las altas culturas, Kirchhoff discute los aportes o influencias de Mesoamérica al resto de las altas culturas americanas o al resto del continente americano en general. Vemos que las principales influencias fueron la agricultura de maíz y algunas ideas de la cosmovisión mesoamericana también discute y también menciona algunas herramientas. Pero movámonos a la página 57. Aquí en general vemos que Kirchhoff discute las diferentes influencias de la cultura mesoamericana hacia el resto del continente. Quizás es de especial interés destacar los elementos influyentes en América Central, que sería pues que influyen, digamos, en la porción de tierra que ocuparon las sociedades prehispánicas del antiguo territorio costarricense.
Por último, en la página 58 es importante entender que durante esta época fue común asumir que el cambio social era producto de la influencia de las altas culturas. Y esto no escapó al contexto de la arqueología costarricense. Por varios años se consideró que el cambio social fue producto de las interacciones con poblaciones mesoamericanas. Sin embargo, esto es una idea que muchos arqueólogos y arqueólogas no defienden en la actualidad, como vamos a ver también con la lectura del ángel.